Les voy a contar entonces más o menos como los aspectos que vamos a abordar hoy. Primero, pues vamos a hablar un poquito como de la importancia que tiene la respiración en esto del bienestar emocional. Vamos a empezar a hablar un poquito como de las emociones, ¿sí? De esas que nos causan como malestar y han sido tan mal llamadas emociones negativas y por eso de alguna manera no nos relacionamos positivamente con ellas por todos esos aprendizajes que de alguna manera nos han generado resistencia. Vamos a ver cómo esas manifestaciones que se dan a nivel del cuerpo, ¿sí? Porque somos un todo y si cuando llega una emoción pues hay manifestaciones no solo digamos a nivel mental, sino también nuestro organismo se manifiesta en ese sentido y vamos a empezar a ver cómo la meditación, que es esa experticia de Juan, ya escucharon todo lo que sabe y todo lo que ha estudiado, cuál es el impacto que genera entonces en nuestro cuerpo el meditar y también tener algunas prácticas que nos va a compartir Juan el día de hoy de respiración en este tema del bienestar emocional, ¿sí? Entonces, ¿te parece si empezamos como hablando un poquito de la importancia de hablar sobre este tema? Vale. Porque el tema tiene relevancia para psicólogos y pues para las personas del común. Creo que lo primero que habría que, pues que pues un poco redundante, pero pues ante la situación de aislamiento, pues el tema ya repetitivo, canónico, es el tema de la incertidumbre, el manejo emocional, que se expresa en ansiedad, o sea, demasiada activación, o en depresión, que ya es cuando la energía está muy bajita. ¿Por qué hablar de respiración? Según los estudios neurocientíficos, y bueno, y que ahorita hablaré un poco más específicamente del mindfulness, que es como lo que digo yo, esa meditación y las técnicas de respiración de paso pasadas por el laboratorio. Entonces han encontrado pues que tiene muchos beneficios a nivel pues de neuroplasticidad, a nivel hormonal, a nivel de los neurotransmisores. Y curiosamente lo que tiene en términos muy generales la respiración y bueno, la meditación, que pues casi siempre van de la mano, que no son lo mismo, es que nos permiten encontrar un equilibrio, una homeostasis. Entonces lo curioso es que la respiración profunda, consciente, a los que están más arriba, o sea, como más ansiosos, con mucha energía, digámoslo así, los baja un poquitico y los equilibra, y los que están muy abajo los sube y los nivela, lo cual es como es muy llamativo, ¿sí? Porque siendo la misma técnica, a pesar de que hay técnicas de respiración pues más específicas para subir la energía o para bajar la energía, en general lo que llamaremos una respiración consciente, una respiración profunda, incluso sin mucha técnica, o sea, algo que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier espacio, sea trabajando, estudiando, compartiendo incluso con otras personas, yendo en el transporte, viendo una película, leyendo, realmente cada vez que me acuerde. Entonces esas técnicas... Disculpa, Juan, creo que eso es re importante, porque uno cree que uno, hasta yo mismo he pensado que uno tiene que tener como un máster en respiración para hacer técnicas, y realmente lo que vos estás planteando, realmente uno lo puede hacer en cualquier espacio de la vida cotidiana. Claro. Y sobre todo en ese concepto basado en simplemente la respiración consciente, más lenta y profunda. Bueno, sí, haciendo como un llamado a trabajar más como el área abdominal, lo que se llama la respiración abdominal, pero sí, no hay que tampoco necesariamente hacer un curso de los llamados pranayamas o técnicas de respiración yógicas de hace 5000 años de antigüedad. No, o sea, es un poco más de hábitos y de voluntad, ¿sí? Y bueno, el concepto que se trae mucho acá es el de recordar, porque realmente pues cuando estábamos niños sí teníamos ya naturalmente una respiración pues más consciente, más profunda, pero las demandas exteriores son justamente las que hacían que empezáramos a tener una respiración arrítmica, superficial y corta, ¿sí? Y acelerada, exactamente. Entonces son como tres características, lo superficial, lo rápido y lo irregular, ¿sí? Ya cada persona funcionará pues de forma distinta. ¿Qué hay que buscar? Pues lo opuesto, que sea profunda, que sea más lenta y que sea rítmica. Súper. ¿Vale?
¿Listo? Ujú. Bueno, yo le agregaría eso y creo que como de manera mucho más general, sin entrar tan específico el tema de la respiración como tal, que el cuerpo es como la base de la experiencia de nuestros pensamientos y de nuestros sentir y de nuestras emociones. Entonces, todo lo que esté sucediendo, mira, que sí se escucha, que súper, que viento en popa, que muy bien, no, tenemos aquí es mucha motivación. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que estamos sintiendo se va a manifestar en movimientos, en una estructura, en actividades, en varias manifestaciones en nuestro organismo a nivel químico, a nivel fisiológico, hormonal, es decir, van a haber manifestaciones en cada uno de nuestros sistemas. Y lo que hoy vamos a intentar hacer es como ver algunas emociones, ver estas manifestaciones y hacer como un zoom en una de ellas que es vital y fundamental, que es la respiración, ¿sí? Exactamente. Y a pesar de que cada vez hablamos más de un sentido holístico, de esa conexión cuerpo, mente y espíritu, creo que hay que seguirla trabajando mucho, porque a pesar de que a veces lo sabemos aquí o nos acordamos cuando estamos haciendo alguna actividad introspectiva, a veces parece que termináramos igual separándolo, o sea, ese legado cartesiano, o sea, de separación, de disección, yo creo que sigue funcionando en nosotros. Y así como debemos recordar la respiración, entonces creo que todo el tiempo tenemos que estar recordando y recordando la unión entre los distintos elementos del ser. Y como para terminar esta parte, hago como mucho hincapié en el tema de los hábitos, ¿sí? Si nosotros llevamos respirando, estamos viendo hoy este video a los 30 años y nunca hablamos de eso antes, llevamos al menos ponerle 10, 20 años respirando de forma, alguna de las características que decíamos, arrítmica, superficial o acelerada. No podemos cambiarlo, ni siquiera yendo a un gran retiro, no sé, de Vipassana, que es un tipo de meditación o de técnicas, y me interné una semana, ¿vale? Porque por más que me interne una semana y tenga una experiencia mística y una experiencia técnica muy grande, voy a volver al mundo, o sea, voy a volver a la realidad. Entonces, lo que va a sostener sobre todo, que es el gran llamado a estos cambios, es la rutina. Y lamentablemente, también nuestro entorno nos hace mucho ese llamado a las nuevas experiencias todo el tiempo, como siempre estarse estimulando. Y como los likes. Como que hay como que hay cierto desdén hacia las rutinas y hacia la disciplina. Y pues es comprensible, vivimos en una ciudad con tanta estimulación en la que tenemos tantas opciones. Entonces, de cierta forma, hay que tener conciencia que hay que volver un poco a la estructura también. Y algo que decíamos en otro en vivo es esa autoestructura, ¿sí? Que dada la situación en la que ya a muchas personas nos toca autorregular nuestros tiempos, la sugerencia eterna que estamos haciendo los psicólogos ahora, y es sigue ordenando tu día, así estés en la casa con teletrabajo, pues los que vivimos esta situación, ordénate a ti mismo, ¿sí? Autogestiona tu tiempo. Y en esa autogestión pues también implica que ya no es una estructuración externa, sino interna, ¿sí? Entonces, en ese llamado que tenemos ahora ante el aislamiento y la autorregulación permanente del tiempo, de las emociones, ahí pues tiene que incluirse ese tipo de hábitos que, como digo todo el tiempo, funciona más hacer una respiración profunda 10 minutos al día que unas grandes prácticas místicas cada que sacan una gran promoción y llega el gurú de turno a decir vamos a internarnos y cambiarás tu vida porque te enseñaré cuál es la verdadera realidad del sí mismo y del universo. Entonces es como, dale, bacano, son experiencias lindas, pero lo que realmente hace un cambio de hábitos es el hábito, ¿sí? Escoger todo el tiempo, como lo decían los griegos, todo el tiempo tienes esa posibilidad de elegir, ¿sí? Entonces, elige entre el vicio, en el buen sentido de la palabra, es decir, lo que no es tan digamos que tan productivo para tan bueno para tu bienestar, y la virtud. Y esa elección es todos los días, ¿sí? Es todos los días poner una alarma y decir 10 minutos
voy a hacer mi práctica de respiración. Y lo que se ha visto a través de los estudios de neurociencias es que justamente con 10 minutos basta. Ahora sí, 10 minutos durante 15 días, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Entonces, pues como que quiero insistir en ese llamado y por eso justamente, pues aquí los que ya lo saben, tú lo sabes, ya has participado, por eso justamente hacía esa propuesta de hacer meditación 5 días a la semana, 40 minutos, de forma permanente, ¿sí? Como para que la gente tenga un acercamiento y ya lo pueda hacer también en su casa, pero tiene ese grupo de trabajo en el cual puede generar una rutina. Ahora, la mediación está dada de cierta forma por un factor externo de que, bueno, es tales días a tal hora por cierto medio, ¿sí? Pero la idea es que esa práctica empiece a ser, pues, una práctica personal. Y es un asunto complejo esto de poner en práctica la mirada de la salud de manera holística. Yo creo que porque también a veces cuando vamos a explicar resulta ser como más fácil dividirnos, ¿verdad? De hecho, o hablar solo del pensamiento, o hablar solo de las emociones, o hablar solo del cuerpo. Entonces, claro, nuestra intención acá es cómo podemos empezar, en este caso, empezar a abordar las emociones sabiendo que ellas no aparecen en sí mismas solitas, sino que es una manifestación que se da en todo nuestro organismo. Y cómo hoy entonces vamos a ver cómo se altera, por ejemplo, la respiración en esto que tú has nombrado, que no lo conocía, ¿verdad? Como estas 3 etapas o estas 3 formas más bien en cada una de ellas. Entonces empecemos por la emoción del miedo, ¿sí? Resulta que a mí porque me ha empezado a interesar mucho el tema de la respiración, y es que por supuesto cuando estoy acompañando a mis consultantes y mi método pues es más fenomenológico, entonces empiezo a acompañarlos a que observen qué funciona en el cuerpo, pues uno nota que dependiendo de la emoción, si es miedo, si es tristeza, si es rabia, pues se dan ciertas manifestaciones, y el nivel de conciencia cuando no tenemos la respiración, no sé si llamarla natural, tú me corriges si está bien decir ese término, la conciencia disminuye frente a las sensaciones corporales, ¿sí? Por tanto, la comprensión de lo que está sucediendo en el organismo se vuelve mucho más compleja, ¿sí? Entonces miramos en el tema del miedo. Cuando llega el miedo, pues ¿qué pasa con nuestro cuerpito? Aumenta el ritmo cardíaco, se activa el sistema de defensa, sí está alerta porque hay una amenaza la cual tengo que afrontar, aumenta la adrenalina, sí, aumenta el cortisol, entonces están nuestras hormonas del estrés y esa que nos ayuda a la supervivencia como activa, y entonces nuestra respiración disminuye. Y es súper bonito esto porque no es decir que esto esté mal en el instante cuando se presenta la emoción como tal, porque tiene una funcionalidad, y a mí me gusta hacer un ejemplo en esto de cuando la respiración disminuye, se da porque necesitamos estar atentos a lo que está ocurriendo externamente, a los elementos externos. Es por eso que uno cuando se asusta hace como, ¿sí? y entrecorta la respiración y respira como sin hacer ruidito, y eso tiene que ver porque necesitamos percibir mejor eso que está siendo amenazante. No sé si les ha pasado, no sé si a vos te ha pasado y si te dan miedo las cucarachas o no, pero uno por la noche cuando escucha un ruidito, ¿sí? Y uno siente como un bichito, ¿y uno qué hace? Automáticamente uno acorta la respiración, es decir, la disminuye en ese instante para poder estar atento a lo que está pasando externamente. ¿Qué resulta problemático, por ejemplo, en esta emoción? Y es que cuando se sostiene, cuando la amenaza de pronto no se resuelve, cuando no gestionamos la emoción, el mensaje que trae esa emoción, pues nuestra respiración va a estar así de manera constante, ¿sí? Y ahí es cuando estamos hablando de lo necesario de empezar a atender el tema de las emociones, comprenderlas, saber qué pasa a nivel de la totalidad del organismo. Y en este caso, con el tema de la respiración es fundamental, y ya quisiera como escucharte frente a eso, porque cuando ya se convierte en un estado de ansiedad, se manifiesta una crisis de ansiedad o se da la manifestación más grande o más límite, que es la crisis de pánico, pues el oxígeno no entra a nuestro organismo y se da ese estado de
pues no tenemos oxígeno, no llega a nuestro cerebro y entramos en este estado de confusión y de tanta angustia que nos genera esto de no poder respirar, ¿sí? Entonces, no sé si le quieras agregar algo más a esta emoción, Juan. Sí, decía que retomándolo el tema con tus consultantes, o sea, ya a nivel terapéutico como tal, como dejar esta asociación muy concreta, y es, cuando yo no respiro o reduzco mucho esa respiración, no siento. Cuando yo profundizo mi respiración, siento más. Uh-huh. Y ese sentir más es sentir a nivel físico, a nivel emocional y por supuesto acceder a ciertos pensamientos. Uh-huh. Ejemplo de esto también lo voy a relacionar como con esa llamada sesión, esa experiencia práctica que diste con la cucarachita. Ahora lo voy a llevar a otro tema que también asusta, que es las inyecciones, ¿sí? Cuando te van a poner una inyección, uno usualmente también lo que hace es toma aire, ¿sí? O sea, uno no empieza a respirar profundo y, o sea, uno naturalmente lo que hace es toma aire para resistir, es decir, para no sentir. Uh-huh. Entonces quiero que como que esa polaridad quede allí muy manifiesta. Cuando yo no quiero sentir, respiro poco, respiro superficial. Cuando quiero sentir, entonces, pues, voy a llevar una respiración mucho más profunda, ¿vale? ¿Por qué digo esto entonces? Porque a nivel terapéutico, entonces justamente cuando nosotros le pedimos a una persona que respire profundo, le estamos pidiendo, conéctate con tus emociones, y además, al estar presente con esa respiración, también empieza a estar presente pues con todas las manifestaciones físicas, corporales, ¿vale? Ahora, algo que tú decías y que creo que vas a traer más adelante, y es, si yo estoy más atento a todo el registro que ocurre en mi cuerpo, entonces empiezo a darme cuenta de esa relación entre la mente y las emociones, es decir, lo que se llama a veces como psicosomática. La manifestación corporal de las emociones y de los pensamientos. Si yo empiezo, por ejemplo, a relacionar que cada que tengo miedo, lo siento en alguna parte del cuerpo y a través de mi respiración estoy conectando más con ese cuerpo y empiezo a registrarlo mejor, incluso puede llegar un momento en el que puede que no ni siquiera sepa que tengo miedo, pero tengo esa sensación allí y viceversa, ¿sí? Ahora, hay ciertas asociaciones que se hacen en libros como por ejemplo La enfermedad como camino, un libro muy famoso, en la que se relacionan partes del cuerpo con ciertas emociones, ¿sí? Uh-huh. O también ese llamado que hacen, eso sí desde el orientalismo, desde la Ayurveda, la medicina china, que es relacionar algunos órganos con algunas emociones en particular, ¿vale? Yo creo que este tipo de visión es muy importante, solo entender que no es absolutista, ¿sí? Uh-huh. Porque algunas veces uno se encuentra con personas que si me duele, si tengo problemas del hígado, sí, quiere decir que tengo si tengo problemas intestinales, quiere decir esto. Creo que pueden funcionar como unas guías generales, sí, sí, pero verlo así como un diccionario, o sea, los seres humanos no funcionamos como un diccionario. ¿Vale? Hace poco leí algo que decía que no se debería de hablar de enfermedades, sino de los enfermos, ¿sí? Es decir, deberíamos de hablar como personas, o sea, nosotros vamos a vivir todas estas manifestaciones de acuerdo a nuestra historia, a nuestra experiencia de vida, a nuestros recursos, ¿sí? Las manifestaciones no se van a dar tal cual como una receta de cocina, porque la complejidad del ser es gigante, además que no sabemos qué esté pasando a nivel ambiental, ni tampoco qué pasa a la manera en cómo tú interpretas estos estímulos también internos y externos. Tocaste un punto allí, creo que es importantísimo en estos momentos de crisis general, y es esa relación que hay entre lo externo y lo interno. A veces, lamentablemente, y esto ya lo digo en planos económicos y políticos, a la gente se le llama la atención sobre su responsabilidad plena sobre lo que le sucede. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es, si económicamente estás bien o mal, es responsabilidad tuya y solo tuya. Uh-huh. ¿Sí?
si estás, bueno, económicamente, a nivel de trabajo, a nivel de familia, es como si todo dependiera del sujeto, ¿vale? Y eso implica pues una suerte de desligazón en el caso abstracto de los padres, ¿sí? Hacia un niño, por ejemplo, pero también quiénes son nuestros padres, entre comillas, el gobierno, las instituciones, ¿sí? Que son los que deben velar por nosotros. Pero entonces también todos esos factores externos. Entonces, ¿qué tiene que ver también con la ansiedad? No es solamente que yo no sepa gestionar mis emociones, ¿sí? Sino que es que realmente vivir en una ciudad es estresante, ¿sí? Que hay contaminación visual, hay contaminación auditiva, hay personas que te pueden estar perturbando. El hecho sencillo de que si el 60% de la población colombiana no cuenta con un trabajo estable, pues eso es ansiógeno, ¿sí? Claro que sí. Entonces, Súper que lo nombres, porque es tener una mirada sistémica y saber que las patologías, lamentablemente, desde la propuesta de salud occidental ha sido hacia el individuo y no se ha visto como que las patologías nacen porque hay también un sistema que crea estas patologías. Es decir, la diabetes no se presenta porque simplemente yo como demasiada azúcar, ¿sí? Sino que hay todo un sistema que solo me vende azúcar. ¿Sí? Entonces sí, te entiendo completamente. Sí, entonces, y este momento y esta situación hace que esta emoción también esté, por supuesto, más presente y nos genere muchísima más incertidumbre este momento que estamos viviendo. Pues sí. Sí, exacto. Entonces, allí mirar la responsabilidad que tenemos con otros, por supuesto, sí, o sea, cómo yo afecto positiva o negativamente ese tema de la ansiedad o la depresión en otras personas, y no pensar que a veces es como una situación de desgano o de falta de voluntad, como a veces se piensa, pues en algún sector, algunas miradas como a las personas que tienen algún proceso de enfermedad, ¿sí? O sea, que como, bueno, pues, si tienes ansiedad, pues cálmate, ¿sí? O sea, simplemente, que también yo diría, hace parte la ignorancia, porque eso no lo podemos educar. O sea, si hay un asunto que tiene que ver con mi responsabilidad de educarme y de aprender, y creo que este ejercicio es un ejercicio educativo, donde nosotros mismos, como personas, como terapeutas, como lo que seamos, estamos haciendo esto para aprender para nosotros en un primer momento, para poder saber cómo gestionar nuestra vida, nuestras emociones, etcétera, relacionarnos con nuestro organismo, y también para educarnos y después transmitir el mensaje a quienes eligen también educarse. Creo que las dos culturas son importantes tenerlas en cuenta. Pasemos a ver la tristeza. ¿Qué sucede cuando ella se manifiesta? Cuando se convierte posiblemente en depresión, que son todas estas tristezas encapsuladas que no gestionamos, y cómo podemos también ver esta manifestación de la respiración para después ver algunas prácticas que van a corresponder seguramente a lo que sucede en cada una de las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hay tristeza, ¿qué pasa? Pues ahorita nombraste algo que decías, esta asociación de algunas emociones con algunas partes del cuerpo, y recuerdo que el miedo pues está muy asociado con los problemas gastrointestinales, y ahora la tristeza a este dolor que se da aquí en el pecho, ¿sí? Y de hecho ayer hice un ejercicio súper bonito con una consultante donde ella está teniendo unos dolores inmensos en su corazón, y sin desconocer que puede tener una causa orgánica, yo empecé a acompañarla para ver su relación con su corazón, y efectivamente había un dolor y una tristeza impresionante. Entonces cuando esto pasa, cuando hay tristeza, hay como que está cerrado, ¿sí? Como que hay una derrota de nuestro organismo también. Como que se desinfla nuestro cuerpo, como que por ahí estuve de hecho investigando todo este tema del sistema respiratorio, que había muchas cosas que yo desconocía o ni recordaba, ¿sí? Y planteaban que el diafragma desciende, que el pecho colapsa, que se da como un hundimiento, y me llamó mucho la atención esto porque a nivel anatómico uno encuentra que estas personas que tienen depresión pues están así, están como hundiditas, ¿sí? Están cerradas. O sea, esta parte de su ser está protegida, ¿sí? Como si el cuerpo entrara a proteger esta parte de sí mismo. Y entonces, si esto está sucediendo a nivel anatómico, por supuesto, entonces, ¿qué está pasando? Pues que esta parte de aquí, el oxígeno disminuye, ¿sí? Empiezan a disminuir como las sensaciones o
lo que encontré sobre el sistema respiratorio, lo que sucedía es que disminuye como toda la movilidad, ¿sí? De los pulmones, de los bronquios, que hay como una debilidad en todo este sistema. Y entonces, no sé si estamos conectaditos, cuando estamos con tristeza, ¿qué pasa? Pues que uno está respirando más lentito, ¿no? O sea, y en ocasiones como que uno respira con esa necesidad, con esos suspiros y yo diría con esa necesidad de vitalidad, que es lo que se ve afectado en ese instante y que se puede, digamos, incrementar cuando por supuesto no ha sido atendido y se convierte en un no tener significado frente a la vida, ¿no? Que después se puede manifestar pues en suicidio, que ese creo que va a ser un tema que hay que tocar y todos los terapeutas deberíamos empezar a tocar ya por la urgencia que estamos viviendo y por todo lo que está ocurriendo actualmente. Entonces veamos un poquito, Juan, si te parece, como aquí en la tristeza también se altera como ese ritmo vital del organismo y como la respiración, que yo lo veo así, no sé, tú me dirás si estás de acuerdo, es un vehículo re importante para que la persona se conecte otra vez con su organismo y recuerde que está vivo, que respira, que está vivo, ¿sí? Que esto que empiezas a sentir que te estás muriendo a nivel mental, ¿sí? Por todo lo que está relacionado con el sentirme triste o pasar a este estado de la depresión, de no tener significado. Y yo veo que la respiración, cuando empiezas a hacer este tipo de ejercicios, uno, puedes hacer un proceso, si no te has conectado con la tristeza, puedes hacer un proceso como introspección, de conectarte, de vivenciarla, en fin, y también te puede conectar con esa vitalidad que es la necesidad que te está mostrando pues esta emoción. No sé, ¿vos qué opinás? Pues saqué cuatro respuestas. Bien. Primera, sí. Si asociamos la tristeza o la depresión con la falta de vitalidad y la respiración superficial, sí, llamémoslo como que casi no respira prácticamente. Ajá. Y por otro lado, entonces ponemos que las técnicas de respiración se asocian, o sea, la capacidad literalmente fisiológica de poder absorber más, o sea, más aire, lo que redunda en más oxígeno, lo que redunda en que el oxígeno es básicamente lo que permite, o sea, todos los procesos celulares, el metabolismo. Entonces, entre más capacidad tengo para proyectar, ¿sí? Esos son músculos, hablando de forma muy concreta, pues, entonces eso aumenta mi capacidad vital, ¿sí? Entonces, en la medida de que yo pueda manejar bien mi aparato respiratorio y reeducarlo o recordar, como le queramos decir, entonces pues vamos a aumentar la vitalidad, ¿sí? Entonces, como un primer punto allí. Lo segundo, vamos a meter un poco como el tema del yoga como tal, que son los famosos chakras, ¿sí? Entonces los chakras son unos centros de energía, llamémoslo así, pero que tienen una referencia anatómica, que están distribuidos por toda la columna vertebral. Hay algo que hay que llamar la atención y es cuando estamos haciendo nuestras prácticas de respiración, no solo se respira o incluso la atención no se lleva como a los pulmones, solo necesariamente que corresponderían pues más o menos a esta área, ¿sí? Sino que yo llevo la atención incluso como si estuviera respirando con todo el cuerpo. Es decir, cuando la respiración va más profunda, la atención y la estimulación llega hasta el área de la pelvis, que pues ya hace rato acabaron los pulmones, ¿sí? Entonces el área pélvica, el área de las vísceras y de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy respirando con el cuerpo total, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estoy movilizando y estoy llevando la atención a todo el cuerpo, ¿sí? Y volviendo un poco más a lo físico, estoy dándole un masaje, literalmente ahora sí, a todos mis órganos. Sí, retomo el concepto que dijiste, que es el del encapsulamiento, ¿sí? Que es como un poco como que ya no hay movilidad, entonces se empieza a volver como una piedrita. Uh-huh. Cuando yo respiro, estoy estimulando, entonces esa piedrita que empiezo a hacerle como mellarla. Pero entonces no solo estoy trabajando pues con la parte de los pulmones, sino que en ese sentido, ahora sí un poco más energético, más abstracto, estoy movilizando todo el cuerpo, ¿sí? Porque cuando yo digo vamos a hacer una respiración profunda imagino que el aire va y así también va la tensión
a los miembros inferiores, o sea, desde la punta del pie, y cuando hago respiraciones más altas o cuando se pronuncian mantras en particular, por ejemplo, yo siento esa resonancia, lo cual redunda en una estimulación a nivel de la cabeza y el cuello, del cráneo, ¿sí? Entonces, estoy llevando la atención a sensibilizar mi mente y mis emociones a todas las áreas del cuerpo, ¿vale? Entonces, y finalmente, ese tema del encapsulamiento, cuando yo estoy respirando y me permito cerrar como un poco, cortar como con el exterior, a lo que le llamo retraer los sentidos, me focalizo en algo que es mi respiración y en general acallo el ruido exterior, ¿vale? Yo acallo el ruido exterior, pero hay otro ruido que es el ruido más fuerte, que es el ruido de aquí y el ruido de acá, es decir, los pensamientos y las emociones. Si yo tengo, digamos que mis emociones encapsuladas, pero ya no tengo ruido alrededor, ¿qué voy a permitir también? Que empiecen a emerger una serie de, o sea, como el loto, digamos, utilicemos esa metáfora, de crecer, del barro, de la nada, empiezan a emerger otros pensamientos y emociones que me pueden llevar a ¿qué? A asociaciones, por ejemplo, de por qué me puedo estar sintiendo triste, por qué puedo estar en una situación de depresión, por qué estoy decaída. Entonces, esa sería como, digamos que otra de las funciones de la respiración, que está pues, digamos en este momento casi que tener una respiración plena es una meditación, es una forma de meditación, ¿sí? Entonces, eso genera una serie de narrativas o ideas emergentes, ¿vale? Es decir, como si el inconsciente tuviera la oportunidad de aflorar. Y voy a hablar de una forma un poco técnica, y a pesar de que no seamos psicoanalistas, o sea, los que van a buscar en el inconsciente, porque eso ya funciona para todos los psicólogos, pues el inconsciente está allí, se quiere manifestar, ¿sí? Desde cualquier lugar que sea. Entonces, cuando le damos la oportunidad de que haya silencio exterior, todas esas ideas nos van a dar más pistas, sea nosotros mismos si estamos haciendo un proceso personal, o le pueden dar más pistas al terapeuta que nos está acompañando para comprender más ese proceso. Si también asumimos el hecho de lo que también decía en otro momento, en otro en vivo, y es, nosotros somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Entonces, en esa medida en que nos amiguemos más con muchas ideas, ¿sí? Porque entre más ideas tengamos en paralelo, que también ahí va la madurez y la flexibilidad que se asocia con el bienestar, es decir, poder manejar distintos criterios y poder moverme en distintas ideas, porque el malestar está asociado ¿a qué? Al encapsulamiento, ¿sí? O sea, de tener ideas muy rígidas. Si yo estoy prestando la atención a mi respiración, por tanto estoy meditando, estoy permitiendo que no haya una sola idea, sino que ante el silencio exterior emerjan varias ideas en paralelo que hacen parte de mí mismo, ¿sí? Entonces ya no trabajo con una idea que es la que yo trato de mantener, y por eso usualmente se generan efectos psicosomáticos, es una de las explicaciones, sino que ya tengo al menos dentro de mí esa capacidad de tener varias opciones para elegir, para ver cómo sentir, cómo pensar y cómo actuar. Juan, tenemos 20 minutitos. Entonces, ¿qué pasa en la radio así resumidito, sin hablar de neurotransmisores, ni de hormonas, ni de nada, ni de otras partes del cuerpo? ¿Qué pasa cuando sentimos rabia? Que es como un momento donde necesitamos poner límites frente a una situación que nos molesta, no va con nosotros, nos están invadiendo nuestro espacio personal, es como una ollita a presión. Y aquí la energía va como hacia afuera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que la respiración, pues uno se agita porque pareciera, yo no sé si vos estás de acuerdo, pero es como si uno no estuviera inhalando, sino exhalando todo el rato, ¿sí? O sea, uno casi que no está entrando el oxígeno de manera adecuada. La respiración es como si fuese, también hiciera ese mismo ejercicio de ir hacia afuera, de poner límite. Y creería entonces aquí que la necesidad de conectarnos y de tramitar, digamos, este estado alterado, si no abordamos la emoción, porque bien quiero aclarar, estas manifestaciones no son negativas, ¿sí? Es lo natural que sucede cuando se presenta el estado de la emoción,
¿Y qué resulta ser perjudicial cuando no atendemos la emoción? Cuando no la atendemos, entonces se vuelve permanente. Y ahí estamos hablando ya de una patología. Si es el miedo permanente, si es la tristeza permanente, si es la rabia permanente, entonces, ¿qué va a suceder con la respiración? Si es miedo, ya dijimos, va a estar entrecortada o vamos a estar como ahogaditos. Si es tristeza, entonces va a ser pues súper débil, ¿sí? Y si es rabia, pues vamos a estar como hiperventilando tal vez. No sé si vos pues estás de acuerdo conmigo, Juan. Entonces, como que, ¿cuál es el cierre pues, de esto que estamos hablando? Claro, el miedo tiene que ver entonces con una respiración irregular, llamémosla así, entrecortada, dijiste tú. La tristeza con la superficialidad en la respiración y la rabia con una respiración rápida y agitada, ¿sí? Entonces, aquí está como, un poco ahí sí hablaremos en términos generales de la fórmula matemática, ¿sí? Entonces, si tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Pues centrarme en el ritmo de mi respiración. ¿Qué se utiliza en esos casos? Contar, ¿sí? O sea, inhalo en 5 tiempos. ¿Cómo? Muéstranos cómo. No, pues yo inhalo contando hasta 5, o sea, hago... ok. Ajá. Y cuando voy a exhalar, vuelvo a contar 5. Súper, sí. Como esos triangulitos que muestran, no sé, un triangulito que muestran en... Exacto, en sí, por ahí hay como... Sí, un post de eso. Exactamente, es eso. Entonces, ¿qué hago? Digamos así, si tengo miedo, la respiración es irregular, entonces ¿qué hago? Pues mentalmente voy haciendo ese conteo para que mi respiración se vuelva una respiración rítmica, ¿vale? Por otro lado, la tristeza, entonces decimos es una respiración, la podemos asociar con una respiración superficial. ¿Qué tengo que hacer? Pues que sea profunda. Ahora, ¿cuál es una respiración profunda? Que vaya como a inflar, los primeros como trabajos que se hacen es como inflar, hinchar el abdomen. El ¿sí? abdomen, ajá. Ya cuando pues ya hacemos como algo un poquito más técnico, pues no inflamos así como un globito, ¿no? Pero porque ya tenemos la conciencia pues de que tiene que llegar hasta allí. Porque también ¿qué puede pasar? Yo puedo sacar el abdomen y hincharlo, pero sin aire. Entonces, no necesariamente que esté hinchado es que tenga aire. ¿sí? Pero entonces, si yo... No te burles de las que tenemos pancita, Juana, ¿cierto? No, no es pancita, no es pancita. Eso no es pancita. Entonces, allí, ¿qué cabría? O sea, una respiración profunda es una respiración que intenta incluso, ahora sí, llevar la atención como a que cuando yo inhalo, el aire trate como de golpear, o sea, de bajar hasta la pelvis, ¿sí? No solo ni siquiera el abdomen, sino como yo siento que a nivel pélvico es como si hubiera una expansión. Sería la respiración más profunda, ¿sí? Y en esa medida, entonces, si es más profunda, la capacidad pulmonar se está aprovechando más oxígeno, más metabolismo y más estimulación en general de todo el sistema, ¿sí? Entonces, un poquito más de aceleración a nivel biofísico, ¿sí? Y con el tema de la rabia, por supuesto, bajarle la velocidad, ¿sí? Espérate un momentito, antes de que vayas allá, están preguntando sobre la ansiedad. Y es que la respiración, que en caso de estrés y ansiedad, ¿cómo se hace? Que ahí es sería, la primera, muy parecida. Claro. Exacto, claro. Es la misma del miedo, que ya la nombró, pero no sé si quieras o no. Sí. Es decir, digamos que si yo asocio, si tengo la emoción clara, es decir, si sé que es exactamente miedo, que es rabia o si es tristeza, pues me voy a centrar como sobre cierto aspecto de la respiración. Por eso decíamos, si es miedo, me voy a centrar más en el ritmo. ¿Sí? Si es tristeza, más en la profundidad. Y si es rabia, más en la velocidad. ¿Sí? Ahora, la respiración profunda, pues va a impactar a las tres. O sea, sí. Eso sí, digamos que es como el comodín para todos. ¿Sí? Entonces sería como la respuesta. Si yo tengo, sufro de ansiedad, pero es que yo puedo tener la ansiedad y puedo tener una respiración que pueda que sea regular, pero superficial. ¿Sí? Entonces tampoco hay, o sea, uno tiene que ver en uno
cómo están funcionando, digamos, estos tres aspectos, ¿sí? La velocidad, la ritmicidad y la cantidad de aire que está entrando. Pero el comodín, como repito, pues va a ser la respiración, la llamada respiración abdominal, ¿vale? Pero yo creo que dejar claro, por ejemplo, cuáles son hola, Katy, las tres partes con las que podemos respirar, los tres tipos de respiración y la respiración ideal, ¿vale? Entonces, hay tres tipos de respiración en general y eso va a depender de la altura con la que lo hagamos. Entonces, la primera es la respiración que hemos mencionado bastante, que es la abdominal. Entonces, el aire ingresa, siempre procuramos que sea por la nariz porque pues se dice desde el yoga que es el sistema que está diseñado para recibir ese prana, esa energía o ese aire, pues es el sistema respiratorio a través de la nariz, me refiero no por la boca, ¿vale? Entonces, la hago porque a veces preguntan, ¿y por qué no respiro por la boca? Pues porque no es lo mismo, ¿vale? Ya no, luego detallaré en otro momento por qué. Listo, pero bueno, aquí me voy. Sí. Respiración abdominal, ¿vale? Entonces, el aire ingresa y va a la parte más profunda, ¿listo? Un poco lo vamos a asociar entonces con toda esa estimulación del sistema gástrico, de las vísceras. ¿Listo? Tenemos la respiración media, que tiene que ver con las costillas. Un poquito allí, incluso hablaríamos haciendo un salto así como muy genérico, lo que necesitaría, por ejemplo, la chica que tenía una tristeza, ¿vale? Que es esa capacidad de expandir el corazón, ¿vale? El corazón y pues lo que está allí en ese lugar pues del corazón, que son pues las costillitas, toda la caja torácica. Entonces, darse la oportunidad de expandir esta zona, ¿vale? Esa respiración, si hay que aclararlo, es una de las más complejas que hay, ¿sí? Al principio. Digamos que abrir la barriguita y uno como que, bueno, dale, sí, lo hago. La respiración intercostal o costal es compleja a veces porque nosotros no estamos acostumbrados a sacar las costillas hacia afuera, ¿sí? Porque literalmente yo tengo mis manitos acá y cuando yo inhalo, abro hacia afuera, ¿sí? Y usualmente incluso tendemos es como a crecer, como ese como un neumático, como un pollito, como decía mi maestro. No, entonces es tener el control, ¿sí? De movilizar toda esta zona. Y entonces si empezamos a hacer como las metáforas entre lo físico, lo sutil, lo emocional, sería toda el área del corazón, ¿vale? Y hablándolo como desde un punto de vista de los chakras, pues sería todo ese chakra corazón que está vinculado también a los brazos, digámoslo, que abraza, ¿sí? Se contiene. Hablaremos del amor, pues por algo asociamos el corazón con el amor. Y tampoco es gratis que cuando tenemos una acepción amorosa, pues, o sea, es aquí, o sea, no es gratis que uno no diga estoy triste. O sea, digo estoy triste, ¿sí? No digo estoy triste, no digo estoy triste. Hay situaciones que son gratis, pues no sé si se pueden explicar aún científicamente, pero pues que no son gratis, es decir, no son arbitrarias, ¿sí? O sea, tengo un dolor en el corazón y me toco aquí. Ahora, también como estimulo esto, a través, por algo en los asanas de yoga, en las posturas de yoga, ya de posturas físicas, se dice tanto abre el corazón, entonces la postura, que abre el pecho, que cierra el pecho, y también para empezar a movilizar toda esa faja escapular y toda el área para, a través de lo físico, como se asume que lo físico y lo sutil están conectados, entonces estoy haciendo esa estimulación del corazón, ¿sí? Entonces le estoy dando la oportunidad para contener, para recibir y para dar también, ¿sí? Entonces como toda esa interacción que tengo con el exterior. Y finalmente la respiración que es la más usual, que es la respiración alta o clavicular. Entonces recordamos, la primera es la abdominal, la segunda es la media, la de las costillas, y la última de las clavículas, que es la que usualmente hacemos en general, ¿sí? Que es una respiración muy cortita, aquí, ¿sí? Entonces esa es la respiración alta, que es como la menos adecuada, por decirlo así. Ahora, ¿cómo debe ser la respiración? ¿Cuál es el ideal? Utilizar los tres, ¿sí? Ingresa el aire, llena el área abdominal, abre las costillas y expande también la parte alta. Entonces a eso le llama respiración completa o respiración yogi, que es la que utilizan entonces los gurús de la India que vemos sentados allí en su posición durante miles de horas. Esa es la respiración completa, que es la que tenemos que buscar. Pero lo que dejo siempre la salvedad es que yo, por más que aprenda la técnica,
tengo que practicarlo. Si yo llevo 20 años respirando de una forma, por más que tenga claro aquí cuál es mi respiración, cuál es la respiración que debo hacer, la respiración en general es involuntaria, ¿sí? Entonces, a través de un día o dos que aprendo una técnica, voluntariamente, porque pues la respiración tiene esa cualidad de que es voluntaria e involuntaria, o sea, tiene las dos formas de manejarse, pero entonces yo debo educar o reeducar o recordar, como se quiera decir, recordarle a mi sistema respiratorio cómo debe funcionar. Y ese Yo quisiera decirte algo ahí, no sé, para que me aclararas, porque esa sería como una idea mía, y es que no solo tener una técnica de respiración o usar una técnica de respiración me va a permitir gestionar la emoción, porque recuerden que aquí solo estamos hablando de esta parte, pero lo hablamos en un inicio de que es un asunto que tiene que ver con todo nuestro organismo, y porque muchas personas empiezan a hacer yoga y me parece genial y ven la técnica y aprenden, pero quieren desaparecer la tristeza, la ansiedad, y con una simple técnica, y efectivamente trae muy buenos recursos, muy buenas consecuencias a nivel de su organismo, pero pareciera que entonces no hay comprensión ni asimilación de la emoción que están vivenciando. No sé vos qué pensás, Juan. Uno de los mitos más difundidos acerca del yoga, la meditación, las técnicas de respiración es que relajan o que me van a cambiar. Sí, sí, nada más. No, o sea, ahí sí voy a decir mentira, fake, total, mal, no, eso es mentira. Es decir, no quiere decir que no pase, sí, me puede relajar, ¿vale? Pero está diseñado, es para conectar con lo que hay adentro. Si yo tengo, y perdón la expresión, si yo tengo mierda adentro, pues yo con qué voy a conectar, pues con mi mierda personal, o sea, no voy a conectar con cosas bonitas. Ahora, eso que le digo M, ¿qué es? Situaciones inconclusas con otras personas, cuando le he faltado a alguien, he roto promesas, cuando le he hecho daño a alguien y no he pedido perdón, cuando quiero hacer algo con mi vida y no lo hago, ¿sí? Cuando estoy siendo un mal padre, un mal hermano, o sea, tiene que ver con cosas que son externas, en la interacción con el otro, ¿sí? Y por eso mismo incluso el yoga también es sistémico, porque el yoga se asume como posturas, y como bueno, sí, respiran y meditan. Lo más importante del yoga, y no lo digo yo, lo dicen los grandes maestros, es la interacción con el otro, la parte ética. Sí, yo estoy en una búsqueda personal, pero los fundamentos del yoga son la ética y la purificación personal. Y puede que yo no haga ninguna postura, puede que ni siquiera medite, puede que ni siquiera sepa qué es yoga, nunca, ¿sí? Pero soy amoroso, digo la verdad, soy consistente, escucho mi cuerpo, ¿sí? Hago prácticas que me eleven espiritualmente o que me lleven a un bienestar psicológico, emocional, físico, ¿sí? Y allí no estamos hablando de posturas, no estamos hablando de meditación, no estamos hablando de sentarnos aquí como un gurú oriental, estamos hablando de ética. Y esa ética es la misma ética cristiana, es la misma ética hinduista, budista, y es la misma ética que nos tratan de enseñar en el colegio, pero no lo hacemos. En este minutito, y por mi parte agradecerles por la presencia, ¿sí? Y te dejo para que cerremos esta live. Vale.